Algunos de los escribas y fariseos dijeron a Jesús: Maestro, queremos ver un signo. Él les contestó: Esta generación perversa y adúltera exige un signo, pero no se le dará más signo que el del profeta Jonás. 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre del cetáceo. 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra. Cuando juzguen a esta generación, los hombres de Nínive se alzarán y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versos 38 al 42. La Biblia se explica por la misma Biblia. La palabra se explica por la misma palabra. La conversión es la base para entender el mensaje del Nazareno. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 20 de julio, año 2020. Dame la mano, querido hermano, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, querido hermano. ¿Cómo se entiende el llamado del Maestro para que la humanidad pueda más guiarse por la conversión del corazón y menos por la exigencia de los signos? Parece que al ser humano le ha interesado más los signos. Si no veo, no creo. Si no lo toco, no lo puedo afirmar. Si no me lo comprueba, no le voy a creer lo que me está diciendo. Es un mal camino que ha tomado la persona para poder encontrar razones en la palabra de Dios. Para entenderse con la palabra de Dios, la primera posición es creer en la palabra, convertirse en la palabra. No hay otra opción diferente en la Santa Biblia. Hay un santo que explicaba perfectamente esa relación. San Agustín de Hipona colocaba primero la fe en la palabra para poder entender la palabra y entenderse con Jesús de Nazaret. Y se quedó en la historia una frase de esas que son aforismos en la lengua latina, que se lo sabe cantidad de personas cuando el santo decía credere utin te legas. Para querer indicar tendrás que creer para que puedas entender, y cuando hayas entendido, entonces te convertirás y aceptarás a Jesús en tu vida personal. Luego tiene que empezar es por creer en la palabra de Dios para no entrar en polémica con la palabra, ni con Jesús mismo, ni con su misterio. Ya suficiente en el encuentro de Jesús con Tomás, cuando le advierte al apóstol la importancia de creer, la importancia de sentir la presencia de Dios. Dichosa la persona que puede entenderse con Jesús de Nazaret sin necesidad de entrar en conflicto con él. Ya Jesús había realizado cantidad de señales y la Biblia las dejó allí escritas. Por ejemplo, había curado un leproso, capítulo 8 del Evangelio de San Mateo, verso 1. Había también curado al empleado del centurión, capítulo 8 de San Mateo, verso 5. O a la suegra de Pedro, capítulo 8, San Mateo, verso 14. A los enfermos poseídos de una ciudad, capítulo 8, verso 16 de San Mateo. También la Biblia cuenta que él había calmado la tempestad, capítulo 8, verso 23 según San Mateo, y había expulsado demonios, capítulo 8, verso 28 según San Mateo, y había realizado muchos otros milagros, dice así la Escritura. La gente, viendo las señales, reconocía en Jesús al siervo de Yahvé, y así quedó planteado en la Santa Biblia.
reconocieron al siervo de Yahvé, tal como lo había planteado el profeta Oseas en la literatura de la Antigua Alianza. Allí aparece la importancia que tiene creer, convertirse y someterse a la palabra de Jesús de Nazaret, no al contrario. Cuando una persona piensa evangelizar, dar a conocer la palabra de Dios o creer que es un buen evangelizador, cuando somete a la persona de Jesús o su palabra a sus criterios personales, ya no está evangelizando. Ya eso no es evangelización, porque lo que quieren precisamente los fariseos y los escribas es someter al maestro de Nazaret, como darle la vuelta al mundo y decirle que Dios se someta al ser humano. No el ser humano estar de rodillas frente a Dios, como es la recomendación bíblica. La Biblia entonces va a abrir esa posibilidad a nosotros en el plan de convertirnos y creernos. Los que se convierten, los que logran convertirse, es los que dan testimonio de Jesús de Nazaret. La conversión tiene mucho que ver en un buen evangelizador y en un buen predicador de la palabra, en una persona que habla tan fácilmente de la palabra de Dios cuando se ha convertido a la palabra de Dios, no exagera las cosas de Dios, no las lleva al extremo, no las pone en discusión, no somete los asuntos de Dios, sino que guarda la mesura. Ese es un buen predicador. Decía el Papa Francisco en su homilía un 13 de octubre del año 2014 en la Casa Santa Marta: si la ley no lleva a Jesucristo y si no nos acerca a Él, está muerta. Si todo lo que está escrito, la palabra de Dios, lo que aparece en la escritura, no nos lleva a Dios, eso está muerto. Eso no tiene sentido. No tiene razón de ser. Por eso es importante el llamado del Papa Francisco a reconocer los signos de los tiempos, estar abiertos a la gracia de Dios, a un Dios que el Papa lo llamó en ese momento, en esa homilía, lo llamó el Dios de las sorpresas. Un Dios que a veces el ser humano no sabe con qué le va a salir ni qué respuesta le va a entregar. ¿Cómo es un Dios que le habla a un ser humano y le dice que no hay más signos? El signo del profeta Jonás. Y como un Dios que le dice al ser humano: cuando juzguen a esta generación, la reina del sur se levantará y hará que la condenen, porque ella vino desde los confines para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay alguien que es más que Salomón. Ahí está hablando un Dios sorpresa, un Dios que tiene unas respuestas que ponen a pensar a los seres humanos y que se maravillan algunos, otros apenas se quedan pensativos, y la Biblia cuenta que algunos rechinaban los dientes porque les caía, como que tírenle el guante a quien que se lo quiera chantar y lo quiera recibir, que le caiga el guante a esa persona. Un Dios sorpresas. ¿Cómo manejar la palabra de Dios para que la palabra de Dios se explique por sí misma, sin necesidad de forzarla ni presionarla, teniendo en cuenta que la base para vivir la palabra y entender la palabra y ser mensajero de la palabra, la base se llama la conversión personal de cada uno de nosotros? Bendiciones, salud para todos. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué. Vengas, siguiendo el espíritu estás, si tu corazón es como el mío.